Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 24 minutos. Saben que estamos a 13 días de elegir presidente y asambleístas, ¿no? Esperamos que ustedes, amables oyentes, estén escuchando las propuestas que hacen los candidatos, porque de nuestro voto depende si cambiamos o no este país como ciudadanos. Si en realidad exigimos y elegimos gente con responsabilidad, gente que sepa, gente que sabe lo que propone y hasta dónde llega. Anoche hubo un debate, si se puede llamar así, a una reunión de candidatos a la asamblea, candidatos nacionales por diferentes partidos, desde muerte civil, cadena perpetua, castración química para violadores, entre otras cosas, ofrecieron los candidatos asambleístas nacionales en el debate. Y cuando llegan, se topan con que no ha sido de ofrecer eso. ¿Cómo solucionar los problemas de este país? Es lo que nosotros estamos preguntando a los candidatos. Desde la legislación, desde la fiscalización, cómo eliminar la corrupción, cómo lograr que efectivamente todo esto no quede en meros actos televisados o para los noticieros, sino que efectivamente las cosas se hagan en la realidad. Lo que el país quiere es hechos, acciones, ya no palabras ni leyes que no se aplican. Juan Zapata es candidato a la asamblea por Creo. Sí, el exministro de Seguridad hoy está de candidato. Él quiere llevar su experiencia a la Asamblea Nacional, a pesar de que ya había dicho que la vida política le había traído muchísimos otros problemas. Recordemos el juicio político que lo tuvo en la Asamblea Nacional por mucho tiempo. Y ahora quiere volver a la política, mejor dicho, ya está en la política como candidato a la asamblea por Creo, pero queremos saber qué proyectos tiene usted, Coronel Zapata. Buenos días, bienvenido. Bueno, Hernán, muchísimas gracias la oportunidad, un saludo cariñoso a todos quienes nos están escuchando. Primero quiero felicitarles su introducción, porque creo que eso es el mensaje y el concepto de lo que tenemos que entender. El asambleísta legisla y fiscaliza y de ahí no nos podemos salir. Hay muchas personas que ofrecen cosas que no la van a poder cumplir y la gente, por eso tenemos una campaña sumamente fría, apática, la gente no cree en la política porque efectivamente vienen propuestas de este sentido y eso ya no le podemos mentir a la gente y la gente ya no se deja engañar también. Mire, ¿por qué he regresado, mi querido Hernán? Nosotros tuvimos un paquete, hicimos cuando fui ministro del Interior una mesa de seguridad y jurídica con la Policía Nacional para presentar un paquete de reformas a leyes y creación de nuevas leyes, que es lo que necesitábamos, porque la diferencia conmigo, Hernán, como usted lo dijo, yo ya lo viví. Nadie me lo ha contado, por tanto esa necesidad que tienen y que siguen teniendo los ejes de seguridad es lo que tenemos que plantear en la Asamblea Nacional y que lastimosamente cuando lo enviamos antes de la muerte cruzada, pues durmió el sueño de los justos y bueno, se dedicaron a otros temas la Asamblea, por eso es importante este voto razonado, este voto responsable de analizar trayectoria, formación, qué podemos darle al país y no tener personas que inclusive con honrosas excepciones cuando iba a la asamblea ni siquiera saben leer un papel que le pase el asesor. Esa asamblea no nos puede seguir representando. Entonces, en ese sentido, Hernán, es mi retorno y sobre todo creemos que los que amamos a este país no podemos bajar los brazos y hay que seguir caminando. En temas son importantes porque, mire, una reflexión, Hernán, el país está enfrentando crimen organizado con leyes que se hicieron para delincuencia común y eso tenemos que cambiarlo, pero de manera. Entonces, ¿qué proponen las reformas? ¿Qué reformas y nuevas leyes en la mesa de seguridad? Mire, lo primero, usted ha visto, siempre el tiempo pone las cosas en su lugar. Usted habló algo de Recording stopped. El tema de la asamblea. Mire, la ley de contratación pública para el eje de seguridad tiene que cambiar. No puede ser posible que usted tenga procesos tan engorrosos y el tiempo me dio la razón. Todo lo que se ha entregado este año es lo que nosotros dejamos adquiriendo y dejamos en procesos y quizás no es la culpa de quienes están en este momento ahí, pero lastimosamente tenemos procesos de contratación pública muy engorrosos y siempre orientados hacia quienes tienen interés, ¿no? Usted, alguien que tiene un interés, hace un concurso internacional, envía una denuncia, digamos, a la CERCOP y le para 4 o 5 meses y la policía tiene que esperar y el ejército 10, 12 meses para tener lo que necesita para enfrentar esta guerra, cuando el crimen organizado en 1 hora tiene todo lo que usted quiera. Por lo tanto, esa es una reforma, pero urgente. Y esa sería la reforma que permita, esa reforma sería la que permita que contratación por régimen especial, de forma directa, ¿cuál sería?
Hernán, cumpliendo todos los procesos se pueden, porque vuelvo a insistir, a mí nadie me contó. Yo ya viví la vida pública, hay gente que está fuera del servicio público, no está enchufado y ofrece cualquier barbaridad, y cuando llega y se da cuenta con lo que tiene que enfrentarse, no ha sido así. Lo que acaba de decir usted. Sí. Es que es así, ofrecen todo. Máximo 4 meses, yo creo que hay plazos que se los puede hacer, y que fuerza es solo el eje de seguridad, cumpliendo las normas, obviamente de cuidar el fondo público, ya los temas de seguridad. Por ponerle un ejemplo, a nosotros nos ponen hasta 3 semanas, 15 días, 3 semanas para la firma de un contrato, que usted lo puede hacer en 24 horas. Entonces, acortar esos plazos, quitar esas preguntas muchas veces engorrosas para demorar los procesos, para que se caigan los procesos y que la policía, las Fuerzas Armadas y el eje de seguridad tengan las herramientas necesarias para... Pero la trampa, ya vamos al otro tema, pero la trampa en la contratación pública son a veces los términos de referencia, ¿no? Ahí es donde se maneja el negocio de los contratos, en los términos de referencia. ¿Cómo en las reformas de la ley de contratación pública evitar que esto sea dirigido, como es hasta hoy? Evitar la suspicacia al menos. Sí, efectivamente, pero eso hay trampa en los términos de referencia cuando hay autoridades que lo permiten. Cuando vemos personas que son la mayoría, lamentablemente. Claro, de cero corrupción, eso se evita. Y yo lo que voy es a los plazos, porque es más, cuando usted compra armas y municiones, y sobre todo estas herramientas que necesita Fuerzas Armadas y Policía, requiere la autorización del Senado del país de origen. Eso sí no lo puede evitar porque es externo a nosotros. Yo no va a ser aquí a engañar a la gente, si eso lo podemos, no. Eso depende, entonces eso dura más o menos 30 días. Por eso es que estos tiempos tienen que aplazarse, y máximo en 4 meses, que es lo que nosotros veníamos manejando, inclusive cuando hacíamos este tema de contratación. Y su proyecto muy importante para Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vuelvo a insistir, Hernán, porque estas necesidades yo las... Y su proyecto blinda esta reforma a la contratación pública, blinda de que se pueda volver a dar actos de corrupción. Usted, acuérdese, usted mismo nos contó que le llegaron a ofrecer dinero en algún momento. Mire una cosa, Hernán, ya depende de los valores y principios de cada persona. Los plazos nada tiene que ver con una persona es corrupta. Y cuando hay personas que sí defendemos los valores y podemos caminar a la calle y mirar los ojos a cualquiera, trayectorias limpias. Y quizás otra cosa que es fundamental por el tema del tiempo. Mire, todo habla, al elegirse la policía, lo que está haciendo hay que aplaudirles de pie. Y vuelvo a repetir, yo estuve con ellos en zonas críticas por mi misma formación. Conozco a los policías que están en Prosperina, que están en Durán, en La Guacharaca, en Divino Niño, en Durán, en Manabí, en El Oro. Siempre se les está diciendo hay que apoyarles. Sí, a los buenos hay que apoyarles siempre. Nosotros hemos planteado el tema del bono al riesgo, tanto para Fuerzas Armadas como Policía. ¿Qué significa esto? Esto lo tienen otros países Hernán, que tienen menores niveles de indicadores de seguridad, es decir, tienen menores problemas de seguridad que el Ecuador, y lo tienen. Ecuador está en temas muy complejos. Por lo tanto, aquellos policías, por ponerle un ejemplo, que estén en Prosperina, que tienen niveles de inseguridad altos, hay que darle un bono al riesgo que va entre el 30 y el 50% de su salario nominal. Eso hay que motivar. ¿Qué es lo que nos pasaba, Hernán? Vuelvo a insistir, por eso es importante la experiencia. Normalmente en la policía pedían 1,200 policías la baja. Ahora, con niveles y sin una motivación a quienes nos cuidan, están existiendo bajas de 3,000, 4,000 policías. Si seguimos así, el músculo operativo de la institución va a tener complicaciones. Por lo tanto, creo que esto es un reconocimiento justo a los buenos policías, así como a los malos. También nosotros planteábamos que la Policía Nacional salga del COESCOP. ¿Quién le metió a la policía en el COESCOP? No entendió la institución que estaba liderando. Igual, procesos absolutamente engorrosos que nos complicaban. El mismo caso de Germán Cáceres, le vuelvo a repetir, Hernán, estas cosas son experiencias vividas. A él y a un femicida con peso inclusive, pues nos costó cerca de 90 días de terminar por cumplir estos procesos absurdos que se convierten siendo cómplices de la impunidad en tiempo tan largo, con un evento tan trágico, tan grave, desgraciado que fue para el país en ese momento. Ese tiempo para poder decir que ya ha sido dado baja de la policía, eso no puede seguir. Por lo tanto, hay que sacar a la institución policial del COESCOP. Entonces, como le decía, motivar a los buenos, pero sí también ser implacable con aquellos que se salen, que son una minoría, porque lastimosamente complican el buen trabajo del COESCOP. ¿Qué hacemos con el narcotráfico? Usted sabe cómo se maneja el tema, estuvo bastante tiempo en el Ministerio de Seguridad. Hay quienes ofrecen desde la Asamblea llegar a erradicar el narcotráfico del país, dicen, pero no dicen cómo.
Mire, Hernán, yo estuve 13 meses en la Asamblea, en el Ministerio del Interior, 13 meses. Es decir, ya la ministra actual tiene más del tiempo que yo estuve. Pero hay que entender y no mentirle al país. Primero tenemos que decir que estamos enfrentando crimen organizado, que Ecuador tuvo un punto de inflexión cuando pasamos de ser un país de tránsito a ser un país de tránsito, acopio y consumo de droga. Y el consumo de droga es lo que nos ha generado la violencia criminal. Si los datos siguen exactamente los mismos. Usted ve que ya dejé yo más de 14 meses en el Ministerio del Interior y la violencia continúa, porque tenemos que entender que esto es crimen organizado que mueve millones de dólares. Los 548 toneladas de droga que se captaron en la administración anterior representan 34.000 millones de dólares en Europa y 19.000 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, a la gente y al país tenemos que decirle a lo que estamos enfrentando y no politizar la seguridad. Mi querido Hernán, eso es lo peor que puede pasar. Aquí en campaña todo el mundo toma como caballo de batalla la seguridad. Cuando llegan los curules se olvidan y se ponen a legislar por el día del gamer, el día del bizcocho, que a lo mejor son importantes, pero no indispensables en lo que necesita el país. Así que usted lo que acaba de decir es cierto. Ecuador enfrenta crimen organizado. El informe de la CIDH dice que desde hace 18 años... ¿Y qué hacer desde la Asamblea? Vinimos en este crecimiento y tenemos que decirle la verdad. Y si no hacemos las cosas que tenemos que hacerlo, esto va a demorar mucho más tiempo del que podría, Hernán, y para eso es importante que la Asamblea se dedique a darle leyes a la policía y a las Fuerzas Armadas importantes, como la ley de inteligencia y contrainteligencia, pero me parece una barbaridad, Hernán, cuando nosotros llegamos al ministerio, la policía no tiene un marco normativo, un factor fundamental. Oye, todo es inteligencia, y una inteligencia tecnológica, y no tenemos una base normativa que regule eso para que trace la cancha. La policía no puede infiltrar personas dentro de grupos en temas de inteligencia porque no tiene una norma. Hoy tenemos que esperar siempre la posibilidad de que un juez determine el tema de interceptar llamadas en temas solamente investigativos, pero no tenemos nada de inteligencia. Entonces, ¿cómo rompemos mafias criminales? Entonces, esas son las necesidades que nosotros las planteamos hace 2 años y que nadie las ha movido. Entonces, esa es mi necesidad de llegar a la Asamblea y sobre todo empujar esto que el país lo necesita, mi querido Hernán, porque le vuelvo a insistir, yo lo viví, a mí nadie me votó y estas son necesidades fundamentales que tiene el Ecuador. El tema de menores, por Dios, estamos hablando desde la retórica lírica de un escritorio, pero yo quiero decirle a ustedes, Hernán, y que la ciudadanía saque sus conclusiones. Cuando yo fui ministro tuvimos 1.800 menores detenidos. ¿Por qué? Por sicariato, por delitos contra la vida, por narcotráfico y por tráfico de armas, municiones y posibles. Y le voy a poner un ejemplo, Hernán, el Boquita, que mató lastimosamente un policía en Esmeraldas, recordarán ustedes, claro, aquí el que manejaba el Paquito. Ese adolescente, cuando yo le pregunté a un policía de inteligencia cuántos sicariatos tiene en su cuerpo, tenía ya por lo menos 14 sicariatos. Y en poquitas semanas, él saldrá nuevamente a la calle. Yo le pregunto al país, un ciudadano como esos, un adolescente como esos, que ya va a ser mayor de edad, ¿a qué sale a la calle? Por lo tanto, ¿eso tiene que cambiar o no? Entonces, cuando hemos vivido estos problemas, sabemos exactamente lo que hay que hacer. Cuando no lo hemos vivido, pues de la Su propuesta es que los menores sean juzgados como adultos. Por supuesto, tienen que ser juzgados las personas diferenciando, obviamente, quienes están en este tipo de delitos, claro, y cuando sean mayores de edad, sí sean trasladados a cárceles, inclusive de las que están las personas adultas. Pero yo le vuelvo a repetir, Hernán, este mismo ciudadano, que es un ejemplo práctico, por no poner el otro ejemplo que pasó en Chone, del famoso Carita Sucia, que saldrá en pocas semanas de hacer. Personas que no salen de los centros de detención de menores porque no quieren. Bien. Pero ya saben que a los 18 años salen libres de cualquier récord policial. Y por eso son cooptados por las mafias, porque son obviamente los fusibles perfectos para el sicariato. Coronel Juan Zapata, le hago una última pregunta y requiere respuesta rápida. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuánto tiempo cree usted que Fuerzas Armadas puedan seguir en el control de las cárceles? Concreto. Ese es otro tema. Las cárceles, pese a estar Fuerzas Armadas, en este tema no hemos tenido inconvenientes. Eso es un proceso absolutamente complejo, pero si es que hacemos lo que tenemos que hacer, ya dieron un gran paso, hay que saber reconocer. Yo creo que en 4 o 5 años esa situación, que es el motor también, el Intra y el Chamuro, podría ya tener otra realidad en el país. Pero hay que decirle de veras, esto no se soluciona en meses, lo que creció en años, Hernán, y ya el tiempo me dio la razón. Usted se da cuenta que hoy siguen siendo las complicaciones en inseguridad, y vuelvo a repetir, no politicemos la seguridad.
Hay que hacerlo y trabajar como corresponde. Juan Zapata, candidato a la Asamblea por Creo, expresando sus propuestas en esta campaña electoral, ha dicho mejorar la ley de contratación pública, que hacer que la policía salga del COESCOP, generar mayores recursos y posibilidades de que la policía tenga para combatir a la delincuencia, la ley de inteligencia y contrainteligencia, y que los menores sean juzgados como adultos. Eso es la propuesta de Juan Zapata. Gracias, coronel. Buenos días. Gracias, Hernán. Un saludo cariñoso. 6:39, seguimos con más. Esto es Notimundo al Día.